Castigos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir el mejor contenido relacionado con leyes de inmigración, noticias, derechos y más información útil para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. El cruce ilegal de la frontera para ingresar a los Estados Unidos tiene consecuencias migratorias graves e incluso puede tenerlas desde el punto de vista penal. Destacar que las consecuencias se producen tanto si se consigue el objetivo de ingresar como si se es agarrado en el intento. ¿Qué se considera ingreso ilegal a los Estados Unidos? En realidad, según las leyes migratorias, constituye una entrada ilegal varias acciones. Entre ellas está cruzar por cualquier punto que no sea un control migratorio, cruzar escondido en un vehículo que sí pasa por un control migratorio, cruzar por un control migratorio utilizando una visa válida pero que se obtuvo mintiendo, cruzar utilizando un documento falso como visa, pasaporte o una tarjeta de residencia, cruzar con el documento de otra persona como por ejemplo su pasaporte o cualquier otro documento de identificación. ¿Cuál es el castigo por cruzar ilegalmente por primera vez? El castigo por cruzar o intentar cruzar ilegalmente la frontera una sola vez comprende distintas penalidades como posibles multas económicas o una posible condena de prisión por un máximo de 2 años. Además, si no se consigue cruzar ilegalmente, es muy posible que la remoción de Estados Unidos tenga la forma de una expulsión inmediata, que lleva como penalidad el castigo de no poder ingresar a Estados Unidos por varios años. Por otra parte, si el migrante consigue cruzar ilegalmente sin ser agarrado, tiene que saber que sus problemas migratorios son reales. En primer lugar, es prioridad para ser removido de Estados Unidos, bien sea mediante expulsión inmediata o bien sea mediante un procedimiento formal de deportación, dependiendo del caso. En segundo lugar, los caminos para regularizar la situación mediante un ajuste de estatus se dificultan muchísimo. Esto es porque la persona se ha convertido en lo que se conoce como inadmisible. En la práctica esto quiere decir que incluso casándose de buena fe con un ciudadano americano y teniendo hijos ciudadanos, el caso se torna difícil, porque habría que salir del país para ir a través de un procedimiento consular y ahí hay otro problema que es que aplica el castigo de 3 o 10 años y por eso habría que tramitar un perdón que no se garantice siempre que se va a obtener en todos los casos. Por todas estas razones, los indocumentados que ingresaron ilegalmente deben consultar con un abogado de confianza antes de iniciar cualquier trámite. ¿Qué sucede cuando se ingresa o se intenta ingresar ilegalmente por segunda vez o más veces? Las consecuencias pueden ser civiles, pueden ser multas, pueden ser penales y pueden ser migratorias y más graves que en el caso anterior. En primer lugar, una multa económica se puede multiplicar por 2 si previamente se castigó a ese inmigrante con una multa por razón de ingreso ilegal. En segundo lugar, puede haber una pena de cárcel dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo, las personas expulsadas o deportadas previamente de Estados Unidos por razón de seguridad nacional, por ejemplo, por pertenecer a pandillas, serán multados y o condenados a prisión por un máximo de 10 años. Si tiene más de una condena, deberá cumplirla sucesivamente, es decir, no se permite la acumulación de condenas. En tercer lugar, se produce la penalidad de la prohibición permanente para ingresar a Estados Unidos. Esto quiere decir que en muchos casos nunca, jamás se podrá regresar a los Estados Unidos legalmente. En casos excepcionales podría ser posible solicitar y obtener un perdón para que se permita aplicar por una visa no inmigrante o una visa inmigrante si se califica para uno. Ayúdanos a compartir este video y recuerda darle me gusta. Si quieres contactar a un abogado de inmigración inmediatamente, llámanos al 619-717-2233. Recuerda que tenemos oficinas en San Diego y en Oceanside.